En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo probar el sensor de detonación de cualquier auto, también llamado sensor KS o sensor KNOC, para saber si funciona correctamente o ya no sirve y tienen que cambiarlo. Van a utilizar un multímetro y el cable rojo lo conectan en la entrada que dice voltios, ohmios y miliamperios, y el cable negro lo conectan en la entrada que dice COM. Enseguida giran la perilla en la medición de 2 megaohmios y en la pantalla aparece OL. Lo siguiente que van a hacer es conectar la punta roja del multímetro en el pin 1 del sensor de detonación. Observen la posición y así se fijan que quede bien conectada la punta roja del multímetro en el pin 1, y ahora conectan la punta negra del multímetro en el pin 2 del sensor. Solo trae dos pines el sensor de detonación, y observen en la pantalla del multímetro cómo aparece una medición de resistencia de .548 y sigue subiendo a .556 megaohmios, y eso significa que la resistencia de este sensor de detonación está en buenas condiciones porque está en el rango entre .500 megaohmios y .600 megaohmios, y por lo tanto este sensor de detonación está en buenas condiciones. Si a ustedes les aparece una medición de resistencia muy elevada y muy baja, o sigue apareciendo OL en la pantalla del multímetro, entonces significa que el sensor de detonación ya no sirve y tienen que cambiarlo. El sensor de detonación está ubicado en el monobloc del motor, y su función es detectar las vibraciones del motor y convertirlas en una señal de voltaje que se envía a la computadora del auto. Cuando el sensor de detonación ya está dañado, se van a presentar las siguientes fallas en el motor: explosiones al acelerar que salen por el tubo de escape, el motor se acelera y desacelera por sí solo, se escucha un cascabeleo en el motor, consumo excesivo de gasolina, pérdida de potencia del motor, y se queda prendido el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos, y al meter escáner aparecen los códigos de falla P0327 y P0328. Y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño cómo cambiar el sensor de detonación, y también les enseño el diagnóstico completo para solucionar todas las fallas que ocasiona en el motor. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.